Vamos a estar mirando un poco acerca de este verso y acerca de un orden que Dios tiene establecido en la vida de cada uno de nosotros. Todos lo tenemos. Génesis 3:16. Dice así la palabra del Señor: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Gracias, Señor, en esta hora preciosa, Dios mío, por el privilegio que nos da de estar reunidos en su casa. Señor, tú nos has levantado, mi Rey, nos has sacado de donde nosotros nos encontrábamos por causa del pecado, y ahora nos has sentado, Señor, en este lugar para que exaltemos y demos honra y gloria a tu nombre, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, en esta hora me dispongo a llevar el mensaje a su casa, a su pueblo. Señor, le pido que no salga una sola palabra, Dios mío, vana de mi boca, sino sea su palabra para la edificación de su pueblo, y que prepare, Dios mío, el corazón y las mentes de cada uno para que todos seamos edificados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia del Señor, y vamos a la palabra del Señor. Hace un par de domingos que iniciaron los servicios de damas, estuve hablando acerca de un tema que vamos a estar mirando acerca de ello. Vamos a hacer un repaso acerca de ese tema también, y el tema era la mujer, el complemento del hombre, o la ayuda idónea. Pero también vamos a estar mirando acerca de ello un poco, repasando un poco acerca de esto, de qué se trata de la mujer, ayuda idónea del hombre. Pero también vamos a estar mirando a raíz de eso, consecuente de este tema, el diseño de Dios distorsionado. Porque tiene que ver con eso. La mujer es la ayuda idónea del hombre, pero el hombre también tiene responsabilidades para con su cónyuge, como también la mujer con él. Y estuvimos mirando acerca de eso. Estuvimos mirando del complementarismo, acerca de lo que la mujer complementa para el hombre, y estuvimos viendo ciertas definiciones ese día. Y sí nos atañe mucho este tema a todos nosotros, y es de vital importancia, sobre todo a nosotros, a las familias, para entender el diseño de Dios, cómo es exactamente para el matrimonio. Pero también no podemos ignorar las artimañas de Satanás, cómo ha torcido ese diseño a través de los años, y cómo aún sigues trabajando Satanás en medio de ello para torcerlo. Y nosotros lo podemos mirar en el mundo, cómo está ahora formado el hogar y cómo ha querido distorsionar ese diseño. Así que estuvimos viendo acerca de eso. El estudio pasado estuvimos viendo acerca de esa ayuda idónea, y estuvimos mirando lo que significa el complementarismo, que es el hombre y la mujer que tienen el mismo valor delante de Dios, pero con diferentes roles en la iglesia, en la casa, en la sociedad también. No solamente en la iglesia y no solamente en el hogar, desempeñan diferentes roles. Y cómo Satanás quiere trastornar el rol del hombre con el rol de la mujer. Y vamos a mirar por qué causa pasa esto. ¿Por qué causa el hombre no toma el rol que le corresponde? ¿Y por qué causa la mujer toma el rol que no le corresponde? Y el hombre no toma la responsabilidad que debe de tomar. Y vamos a ir mirando poco a poco a eso. Y vamos a mirar también cómo Dios ha hecho de diferente manera al hombre como a la mujer. Dios nos ha creado completamente diferentes para hacer ese complemento, el hombre con la mujer, y se puedan complementar, porque Él instituyó el matrimonio en Génesis también acerca de ello. Entonces estuvimos mirando acerca del complementarismo, que es el hombre y la mujer que tienen el mismo rol, valor de Dios, pero diferentes roles dentro de la iglesia. Así es que hablamos acerca de ello, de la ayuda idónea, que significa la ayuda adecuada, complementar. La mujer fue hecha para ayuda idónea al hombre, o sea, el hombre obtiene su respaldo de parte de la mujer. Entonces, ¿cómo Dios fue haciendo esto? De tal manera que la misma ciencia, porque vamos a mirar ciertos roles en los cuales solemos discutir y solemos tener problemas en los hogares, porque a veces la mujer busca esa parte y no la encuentra en el hombre busca otra parte que no encuentra en la mujer, y al final del día empiezan los roces, los pleitos y las discusiones. Pero vamos a mirar por qué se va torciendo todo esto, y dentro del camino de Dios
¿Qué nos compete a nosotros? ¿Qué papel debemos de jugar nosotros como esposos? ¿Qué papel debe de jugar la mujer como esposa? Para que nosotros podamos caminar de acuerdo al diseño de Dios establecido. Recuerde algo, que por causa del pecado todo se distorsionó. Y nosotros, cuando venimos al Señor, nos toma. Y aquello que nosotros éramos nos va transformando. Por eso es importante venir al camino del Señor. Por eso es importante el matrimonio, porque no es una institución establecida por el hombre, sino por Dios mismo. Por eso aquel que toma por esposa a su mujer hace un compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Y ese compromiso tiene un valor muy significativo delante de Dios, de tal manera que Dios promete bendecirlos, sostenerlos, cuidarlos y guardarlos hasta el final, si permanecen dentro de ese compromiso que se hace delante de Dios. Porque desde el momento que ese compromiso es violentado a través del adulterio, Dios deja de estar allí y empiezan a venir problemas grandes. Por eso los matrimonios ahora, el deber de Satanás es destruirlos desde el principio, y es lo que ha querido. Así es que la mujer es esa ayuda idónea para que el hombre pueda sentirse completo. Así que una ayuda idónea, en el contexto se refiere a estos términos como la ayuda. ¿Se puede bajar un poquito el volumen al micrófono? Gracias, hermano. Se refiere al contexto de los términos como la ayuda idónea necesaria para el perfecto desarrollo de un hombre, su apoyo, su realización, un perfecto compañero que hace que el hombre pueda sentirse un hombre realizado. Nótese cómo va de la mano. Si el hombre se siente completo y se siente realizado, quiero pensar que también la esposa se siente completa y se siente realizada a la par de su esposo. Pero note lo que sucede a través del pecado. Viene una guerra. Y no es un programa, porque si hay un programa no acerca de guerras, de sexos y todo eso, pero hay una guerra porque hay una competitividad entre los matrimonios, entre los cónyuges. ¿Por qué razón viene eso? Por el pecado. Y lo vamos a estar mirando más adelante acerca de eso. Vamos a mirar el diseño, cómo el hombre fue diseñado completamente diferente de la mujer. Y usted lo puede notar en el físico del hombre. Usted puede mirar a rasgos físicamente un hombre, el cuerpo como es, y una mujer. Antes que la mujer trate de hacer cualquier tipo de ejercicio, porque note que ahora que la mujer quiere ser boxeadora, quiere ser futbolista y quiere ser levantapesa, y cambia su cuerpo. Pero antes de tocar una pesa, antes de tomar algún tipo de medicamento para adulterar su cuerpo, usted se da cuenta a rasgos que es diferente su creación. Entonces miramos acerca del igualitarianismo, que es una corriente opuesta acerca del rol que la mujer quiere tomar del hombre. Por eso a veces estuvimos hablando ese día, se recuerda que estuvimos hablando de las pastoras, por qué sucedía esto. Estuvimos hablando acerca de qué fue la mujer que es y que vino a ser para Israel como una madre allá por Jueces, que estuvimos observando un poco acerca de la historia de Císara, y estuvimos viendo cómo él fue derrotado y de qué manera fue derrotado, cómo esta mujer animó a aquel hombre para que tomara la responsabilidad que debía de tomar. Y observamos cuando al final de todo el ejercicio y el trabajo, que decía la palabra del Señor, cómo vino a ser esta mujer para la nación de Israel. Vino a ser como una madre y animaba a su esposo, o animaba a este hombre, no precisamente porque no era su esposo, lo animaba a que retomara la responsabilidad por la cual Dios lo había llamado. Entonces, este movimiento que está ahorita, donde la mujer quiere hacer las mismas labores que hace el hombre, es simple y sencillamente por la misma marginación que la mujer ha sufrido a través de los años, porque el hombre no ha sabido tomar la responsabilidad que le corresponde dentro del hogar y dentro de la casa, y ha venido a ser un irresponsable también. Pero le voy a explicar por qué y por qué asunto sucede esto, para que entendamos, cuando miremos estos roles dentro del hogar, entendamos de dónde viene esto, para que no caigamos fácilmente entre las acechanzas de Satanás, entre lo que Satanás quiere hacer en el hogar para destruirnos, para que así nosotros podamos entender por qué razón suceden estas cosas. Así que estuvimos viendo acerca de Efesios y estuvimos mirando acerca del rol del hombre, del rol de la mujer, la posición que el hombre debe de tener dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la iglesia y aún dentro de la misma sociedad.
y cómo la mujer también se debe de comportar. Y si ustedes notan, los caracteres y los comportamientos de uno y del otro son totalmente diferentes, porque el hombre no puede actuar como actúa la mujer, ni la mujer como el hombre. Cosa que está pasando ahora. La mujer ahora quiere ser como el hombre, y hay hombres que quieren ser como mujeres, y eso está dentro del plan divino de ninguna manera. Pero noten que, mira, hablamos de ese movimiento del igualitarismo, que es ese movimiento donde la mujer cree que puede competir con el hombre. Y viene esa competencia, una competencia que está por todos lados, y el cristiano debe estar atento. Ahora vamos a mirar específicamente en este verso, porque en este verso que nosotros acabamos de leer, un verso que tiene mucha, pero mucha profundidad acerca del pecado, y que se sigue cumpliendo desde el día que se estableció aquí en esto. Dios sigue cumpliéndolo, y las mujeres son testigos de ello. Y los esposos que alguna vez han acompañado a sus esposas en el momento de un parto, que va a tener un bebé, sigue siendo lo mismo. Y eso lo hizo por causa del pecado. Pero entender un poquito más de cerca de esto, de este verso, en el original, lo que realmente quiere decir cuando dice que a la mujer le multiplicará en gran manera los dolores en sus preñeces, con dolor dará a luz a los hijos. Y eso sigue estando aún no puede escapar de ese castigo por causa del pecado. ¿Y por qué entró el pecado? Entró por la mujer, no entró por el hombre. Habíamos hablado de eso, la Biblia misma lo declara. Pero aquí dice una palabra muy peculiar después de eso. Dice, tu deseo. Esa palabrita tiene una profundidad que, si usted le sigue mirando más allá en muchos versos acerca del deseo, viene siendo acerca de lo que codicia, de lo que quiere, de lo que desea. Por ejemplo, personas pueden codiciar el dinero. Entonces, de esto habla. Ella codicia desde ese momento la posición del hombre. A eso se refiere. Y no tiene nada que ver con sexo ni nada de eso. Tiene que ver con la posición que va a ser codiciada. Pero Dios no se lo permite, y le dice que el hombre se enseñoreará de ella. ¿Por qué pasa esto? Recuerde que la mujer desobedece, se aparta del Edén, fuera de su esposo, fuera de donde la había puesto el Señor, y está donde le había prohibido que estuviese. Y entonces es cuando aprovecha a la serpiente y la engaña, y ella toma decisiones fuera de su esposo en ese momento. Habíamos hablado acerca de ello, y de allí comienza el problema. De allí comienza, por allí entra el pecado, por allí entró todo nuestro problema a toda la humanidad. De allí desciende todo el pleito. Y cuando usted tenga problemas en su casa, en su hogar, acerca de todas estas cosas, tome en cuenta que por causa de ese pecado, usted debe tener el entendimiento y el conocimiento de que las cosas se están moviendo de esa manera, pero usted debe de moverse con la mente de Cristo. Porque el que nos enseña la Biblia acerca de Efesios, que la mujer debe ser tratada como ¿qué? Como vaso más frágil. No debe de ser la que compite conmigo, como usualmente es, y empieza aquella competencia donde la mujer es más hábil o el hombre es más hábil. ¿El hombre tiene mejor memoria o la mujer tiene mejor memoria? ¿El hombre es más centrado o la mujer? Y va a mirar las diferencias. Y mire, la misma Biblia nos enseña en algo muy sencillo, amada iglesia del Señor, que podemos mirarlo, y es a nivel físico, que acabamos de mirar. Pero mire, hermanos, la ciencia, hablábamos el otro día con unas jóvenes, la ciencia ha sido abierta para esto mismo, para analizar las verdades en la creación que Dios ha hecho. Así es que nosotros ya miramos esos rasgos pero tan rápido en el cuerpo de la mujer y en el cuerpo del hombre, que hay una diferencia. Pero ¿por qué no mejor analizamos un poquito más, a raíz de la ciencia, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, cómo interactúan y cómo actúan, para que se dé cuenta cómo Dios los hizo de diferentes? Así es que no hay ninguna manera por cual el hombre o la mujer deseen una posición que Dios no les ha dado, porque Dios los hizo perfectos, a su imagen los creó y les dio un rol perfecto para que se gloriase en el Señor y se alegrase por lo que Dios le dio. Pero el problema es que desde el momento que Dios dice esto no se hace, y es que en ese momento, por la causa del pecado, queremos hacerlo.
En el momento todos van en esta dirección y no hay ningún problema en ese momento que todos van en esa dirección. Pero en cuanto alguien dice, no se va en esa dirección, es que si aquellos nunca iban por esa dirección, les da por ir también por la misma dirección. Porque ya empezó y se hace una ley al respecto, y entonces como dicen que no, porque dicen que no, pues yo voy por ahí. Por naturaleza somos así por causa del pecado. Así que el cerebro trabaja diferente del hombre y de la mujer. Y vamos a mirar eso. Es bien peculiar cómo trabaja, para que vayamos dando cuenta acerca del funcionamiento del hombre y el funcionamiento de la mujer. Así es que si he estudiado el cerebro del hombre y el cerebro también de la mujer, y ambos tienen esos dos hemisferios, el hemisferio de la derecha y el hemisferio de la izquierda. Así es que el cerebro trabaja así, pero fíjese, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, la contextura es diferente en la conexión del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Pasan tendones, pasan conectando una parte con la otra parte. Una parte es la sensible, la parte derecha. La parte izquierda es la que se enfoca más. ¿Se puede bajar un poquito más el volumen, por favor? Siento que está rebotando el sonido. La parte izquierda. Entonces, al tener eso en el cerebro, nos damos cuenta que aún científicamente, como lo han comprobado, operan diferente. Y entonces, si nosotros haríamos bien a entender cómo opera el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre, entonces nos evitaríamos muchos dolores de cabeza de por qué decimos que el hombre está distraído, porque la mujer siempre es bien activa, ¿verdad? Y sabe, me sonreía cuando la hermana estaba hablando al respecto de todo esto, que decía, hermano, yo creo que yo hablo mucho. Mire, hermanos, le voy a decir, no se sorprenda. Son números y estadísticos, pero estadísticamente el hombre al día habla 12,000 palabras versus la mujer 25,000 palabras al día. Hay una diferencia de 13,000 palabras. Al hombre se le acaban las palabras. Usted no trae a su esposa y está hable y usted habla con alguien 5 o 10. Bueno, pero esas son estadísticas al respecto. No son estadísticas acerca del funcionamiento. No, hay excepciones obviamente, ¿verdad? Siempre en esto. Pero estamos tratando de ver la diferencia del diseño, cómo nos ha diseñado Dios y cómo Satanás lo está distorsionando. Por eso es que queremos mirar esas dos áreas y cómo nosotros debemos de entender para podernos mover como esos hombres que tratan a su esposa como a vaso frágil, donde está cubierta por el matrimonio, por ese pacto que Dios ha formado. Es que el matrimonio no es una entidad meramente hecha por la sociedad. Eso viene de arriba. Y cada uno que se casa, cada uno que toma esto, toma una responsabilidad y lo compromete con el de arriba, y el de arriba se compromete con usted, que es nuestro Dios. Así es que esos hemisferios funcionan de esa manera. Así es que el derecho y el izquierdo están compuestos por una estructura de esas dos mitades que se llama el cuerpo calloso. Usted más o menos ha visto el cerebro, ¿verdad? De las partes que tiene. Así es que la mujer tiene esa capacidad de conectarse como un 40% con esa otra parte. Nótese que la parte izquierda es más centrada. Vamos a mirar eso para que veamos ese funcionamiento, cómo Dios nos diseñó. Nótese que la mujer tiene esa capacidad porque en el lado derecho, ahí están las emociones, ahí está todo aquello. Y la mujer puede interactuar rápidamente. Usted llega a un lugar y ella rápido está, fulano de tal es mi hijo, mire él aquí, él ahí, y de repente usted la encuentra y ya está interactuando. Uno es así más, un poquito más diferente, más centrado, ¿no? Primero tengo que yo presentarme mi carrera o lo que yo hago, y entonces como que romper eso y un poquito para entrar, y cuando de repente usted da la vuelta y su esposa está hablando con todo ya. Y usted está así como que, porque las ha creado así Dios, porque esa parte es conectada rápido. Por eso es que puede hacer muchas cosas en un mismo tiempo. Pero vamos a mirar que esto no es algo, hermanos, porque es importante destacar esto. Esto no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual de cada uno. Es decir, porque la mujer puede hacer muchas funciones al mismo tiempo, la mujer es más inteligente. No. Esto tiene que ver con el diseño que Dios ha hecho, cómo ha conectado esa parte sensible de la mujer. Y lo podemos mirar en la Biblia para poderlo poner como un concepto bíblico, donde ¿quiénes estaban en el momento de la crucifixión? Eran mujeres.
¿Quiénes estaban cerca del Señor al momento que iba a padecer? Eran mujeres, porque las mujeres son más sensibles. Y es bien importante, por ejemplo, que estamos en los servicios y toda esa sensibilidad que debe estar para con el Señor, porque así nos creó el Señor. Así es que esas dos partes están conectadas en el cuerpo, y la mujer tiene esas fibras conectadas de una parte a la otra parte, y el hombre no. Esto es por eso el hombre tiende a entrar en una situación. La mujer está centrada, el niño ya está por caerse, está en el teléfono, está cocinando y está pendiente de aquí, está pendiente de allá, y hace muchas labores al mismo tiempo, y el hombre se mete en una sola, y de repente le habla y él está centrado, porque su misión esa es, Dios lo puso, liderar y llevar, y está centrado donde está, y una vez sale de allí ya puede entrar a otra, pero mientras no está bien, no termina eso, no está contento, no está conforme, y se llegó la hora y todavía sigue allí. Ya entra y termina, no lo tiene que terminar porque está centrado, es una meta, se lo trazó. El hombre va caminando y de repente se fija así y va caminando y mira de repente un obstáculo y como que corre más para ver cómo lo quita o pasa, y luego le dice, mira, lo pasé. La mujer ni le pone atención a eso, ya va hablando por teléfono, porque uno así es. Entonces uno se centra en lo que está haciendo. Mire, el hombre llega a su trabajo, y ¿qué es lo que hace en su trabajo? Para que vean, mire, estamos mirando el diseño de Dios como es de diferente. Aunque parezca un tema filosófico en medio de esto, pero tiene que ver, porque Satanás quiere distorsionar el diseño que Dios ha establecido, y la misma ciencia lo ha comprobado. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué está conectado así? Porque la mujer ha sido hecha de esa manera, para llevar esa ternura en el hogar, para cuidar de los niños. Ahora, decir estas palabras sin explicar todo esto, créame que ya me suena de machismo. Y muchos lo toman de esa manera, muchas mujeres. Decir que la mujer, mira hermano, regresar al diseño de Dios no es fácil. Porque si alguien dice regresemos al diseño de Dios, el que lo está enseñando y lo está predicando es machista. Porque lo miramos de esa manera inmediatamente. Pero el diseño de Dios, yo nunca he visto familias de antes y las familias de hoy. Las familias de antes salieron adelante, nos sacaron con lo poco que tuvieron, mantuvieron a sus hijos y los educaron. ¿Y por qué ahora no sucede eso? Porque la mujer necesita trabajar y está ansiosa por lo mismo. Porque la mujer no puede depender de ello, porque las ansias le toman y no puede depender. Porque ese diseño es necesario que vuelva al modelo inicial. Pero ¿por qué sucede? Porque el hombre también es completamente irresponsable. Le voy a decir por qué. Mire el suceso, cómo está. Observe, la mujer tratando de tomar ese rol y el hombre huyendo del rol. Qué contraste, ¿verdad? La mujer deseando tomar ese rol y el hombre huyendo de un rol que Dios le ha dado. Esa es la razón por la cual está la familia de esta manera, porque el hombre no toma la responsabilidad que Dios le ha dado en su casa, en su hogar, de cuidar de su esposa, de cuidar de sus hijos, de ser el proveedor. Entonces, como el hombre huye de esa responsabilidad, entonces la mujer, que por sí, por causa del pecado, la ha deseado, dice, no, pues ahora sí, yo tomo las riendas de esto. Y no trata de ayudar a su esposo. Note, vamos despacio. Porque no es, pues él lo dejó, entonces yo tuve que hacerlo. Sí, son casos de excepción. Pero cuando el hombre está aún necesitado, la mujer tiene que ayudarlo, a que encaminarlo, a que tome esa responsabilidad. Lo podemos mirar en Jueces, como aquella mujer ayudaba a este hombre para que tomara el llamado que Dios le había dado y que fuera a enfrentarse a ese ejército. Ella no lo fue a enfrentar, y él le decía, si no vas tú conmigo. Y le dijo en una de esas, ahí en Jueces lo va a mirar, y no te basta que Jehová va contigo. No, quería que ella fuera con él. Y le dijo, y no te basta que Jehová va contigo. Si yo voy, la victoria no será dada en tu mano, sino en una mujer. ¿Y por qué? El hombre huye de esa responsabilidad. Note, ¿por qué? Por causa del pecado. Porque el hombre, cuando comienza, lo podemos mirar, la misma naturaleza nos enseña. La mujer madura un poco más rápido que el hombre, y el hombre todo el tiempo anda huyendo de esa responsabilidad. Quiere quedarse. Cuando está haciendo esa transición de adolescente
tierno joven a un adulto ya mayor, cuesta esa transición, ¿verdad? ¿Cómo cuesta que el hombre tome esa responsabilidad? Porque el hombre está lleno de miedos. Porque él está centrado en la cacería, en lo que es. Cuando el hombre no tiene esa parte bien plasmada en él, está lleno de inseguridades. ¿Y sabe lo que hace Dios con uno? Le saca todas esas inseguridades. Y uno deja de tener temor a las cosas que le tenía miedo. Y entonces uno toma la responsabilidad que Dios le ha dado en el hogar, en la familia. Y ya no uno depende de su fuerza, sino aprende a depender de Dios. Y cuando el hombre depende de Dios, créanme, todo sale bien. Y cuando la mujer sigue ese plan de Dios, todo sale bien. Pero donde el hombre rehúsa a tomar la responsabilidad en el hogar y la mujer, en vez de ayudarlo, la quiere tomar y lo empuja, no hay bendición en el hogar. La mujer debe de ser sabia. Por eso estamos viendo este tema, el rol de la mujer, el rol del hombre. Por eso estamos mirando acerca del rol del hombre que debe de tomar esa responsabilidad. Cuando el hombre toma esa responsabilidad, la mujer se siente segura. Y por eso es que sucede que cuando el hombre viene del trabajo, hablando acerca de la forma en cómo es la mujer, el hombre a lo mejor sus 12,000 palabras se le acabaron en el trabajo. Y llega a la casa y él no quiere hablar, y la esposa quiere hablar. Y él quiere descansar. Y el esposo se mete. Pero mítese, nos podemos reír un poco. El hombre está en la televisión así y le dice, cariño. ¿Qué? ¿Por qué nos pasa eso? Y nos metemos así. ¿Por qué nos pasa eso? Mire, nos pasa porque no entendemos. Si nosotros tan solo entendiéramos que la mujer está conectada con ese hemisferio y que ella es más sensible que nosotros y que nosotros somos así, ¿verdad? Como ya. Nótese, primero nos daba miedo casarnos, un temor a casarme porque es que le tenía miedo al compromiso y no me caso. Así si mañana esta cosa no funciona, tú te vas y yo me voy, mija. Y mira, se acabó. Ese es un miedo que el hombre tiene. Pero note, ese miedo que el hombre tiene, ese mismo miedo, Dios lo puede quitar. Y no le tiene al matrimonio porque se da cuenta que él no es el proveedor, sino que el que está arriba abre la puerta para su provisión en su casa. Y acaba todo el problema. Pero note aún más del hombre, el problema del hombre. Porque vamos a mirar eso, el problema del hombre. El hombre está lleno de temores, lleno de miedos. Pero un buen día pasó ese temor y se quedó con la muchacha y empezó a trabajar. Oh, pero ya trabaja, ya provee. Y el hombre hace esto, llega a la casa así, pues se siente muy hombre, ya trae la comida y que le sirvan el plato y ya no puede hacer nada porque él ya trajo la comida. Y ve la mentalidad que entra en uno, porque después que estaba lleno de temores, después que no querías casarte, después que no querías trabajar, después que le tenías miedo, que no sabías cómo ibas a proveer y cómo ibas a hacer, cuando ya lo haces, pues te sientes más grande. Y yo soy el que proveo, y yo soy fulano de tal, y ¿quién lo va a ir? Porque él ya está en su caja, metido de su trabajo, y todo circula en su trabajo, y él es el proveedor de la casa. Mire qué problema. Todo esto, hermanos, solamente algo lo hizo en la familia el pecado. Porque Adán y Eva recibían de parte de Dios las instrucciones de cómo moverse en el Edén. Pero cuando pecaron, se vieron desnudos, la vergüenza del pecado, y terminó la comunicación con Dios. Y vino la institución que es establecida por Dios, gente en el mundo casándose, pero sin Dios en el hogar. ¿Cómo, Dios mío, puede funcionar? Y tenemos hermanos en las iglesias congregándose con sus cónyuges y no queriéndose casar. Y estamos hablando acerca del orden, ¿verdad?, que Dios tiene divino, de Dios en la casa del Señor. Y entonces encontramos el contraste. Gente afuera en el mundo casándose sin Dios, con bienes separados, porque el día de mañana si nos separamos, chiquito, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Porque no están pensando en un pacto que es para toda la vida. Porque no están pensando que Dios los bendecirá, porque están pensando poder gozar del placer que es acompañado de casarse con alguien, pero no lo están mirando para una eternidad. Porque no están cumpliendo sus votos. ¿Por qué? Porque están siempre huyendo a esa responsabilidad.
Aunque tengan todo el dinero del mundo. Usted mira famosos, hermano, con tanto dinero pudiendo sostener a esa mujer y no la sostienen, y no la quieren y se van y abandonan el hogar. Y usted me dirá, hermano, yo a veces tengo discusiones porque no tengo dinero. Y estas personas que están llenas de dinero y tienen el mismo problema, su inseguridad y responsabilidad, que no la quieren tomar. Entonces no consiste en los bienes y el dinero y las propiedades que me dé seguridad en el hogar. Nuestra seguridad es nuestro Dios. Él creó el matrimonio. Invitémoslo a nuestra casa, invitémoslo a nuestros hogares y Él lo hará perfecto, para que así nosotros podamos entender cómo diseñó Dios a la mujer y podamos entenderla a ella en sus sentimientos, en sus emociones, cuando ella quiere hablar. Y así para que la mujer entienda que el hombre de repente viene de su casa y no se quiere salir de ella cuando viene del trabajo, que le echan su ratito, ¿verdad? Que le echan su ratito, que ella venga y que lo agarre. Vente, tómate este café conmigo, invítalo. Son 13,000 palabras de acuerdo a la estadística. Entonces todo esto, la hermana iglesia del Señor, ha sido trastornada por causa del pecado. Así es que la mujer ha sido completamente diferente. Así es que no puede haber esa competencia entre la mujer. Los dos han sido diferentes, pero sí los ha formado Dios para que se complementen el uno al otro, porque a imagen y semejanza de Dios hemos sido hechos. El hombre tiene una parte, la mujer tiene otra parte. Esa sensibilidad el hombre no la tiene. El hombre por naturaleza, la mujer mira cosas que el hombre no ve, y el hombre está diciendo, mira, Jani, esto. Ay, ¿tú qué sabes? Póngale atención. Porque si ella habla es porque algo, una parte usted no la puede mirar. Préstele atención. De eso se trata el matrimonio. De eso se trata. Por eso es que el hombre no puede estar sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Son una sola carne. Al momento de tomar una decisión no debe de ser tiempo de discusiones, sino tiempo de ponerse de acuerdo. Y si no están de acuerdo, no tome decisiones después, porque usted vive en un lugar que se llama hogar. ¿Cómo va a querer después haber tomado una decisión en contra de su cónyuge y luego estar discutiendo por eso? Una misma carne, a imagen y semejanza el Señor nos creó. Así es que somos diametralmente en esa área opuestos, y tenemos que entender eso para poder caminar de acuerdo al diseño establecido por Dios. El hombre debe de cumplir con la responsabilidad que le corresponde, y la mujer con la responsabilidad que a ella le compete, para que de esa manera ni uno ni el otro ofenda ni a Dios en sus hechos, ni a su esposo con palabras. Y podemos mirar acerca de esto en Efesios, un poco acerca de todo esto, cómo Dios nos ha creado, cómo Dios nos ha hecho. Así que dice en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Y el marido debe estar sujeto a Dios. Porque este es el problema en este pasaje. La esposa debe de estar sujeta al marido, y el marido, ¿ves, mujer? Debes estar sujeta a tu marido. Y llega a la casa y dice, mujer, debes estar sujeta. Pero el marido debe estar sujeto a Dios. Si el marido está sujeto a Dios, no habrá paz, no habrá amor, no habrán dones en el hogar estando. Pero ¿qué sucede cuando el hombre quiere que la mujer se sujete a él y el hombre anda descarriado? Ni por cerca se sujeta al Señor. ¿De qué valdría? ¿A dónde está? Por eso las casadas deben de estar sujetas a sus maridos, así como Cristo a la iglesia. Y el varón debe estar sujeto a Cristo, que Cristo es la cabeza de todo. Por eso habló acerca de que iba a multiplicar todos sus dolores en sus preñeces por causa del pecado. Vamos a mirar en Efesios, cuando habla acerca de los maridos, porque es importante el esposo, nosotros, la labor de nosotros, ya viendo que somos diferentes, que no nos ha puesto el Señor a competir, sino que a complementarnos el uno al otro. La necesidad del uno sea la mía y la de ella sea también, de manera que nos compactemos. Si ella busca mi porvenir y yo busco la de ella. Y no solamente en el hogar, cuando uno tiene un hogar seguro y tiene esa relación segura en el hogar, yo le aseguro que usted va a tener relaciones seguras con cualquier hermano en la iglesia, porque ese mismo diseño que Dios ha hecho también lo ha hecho en el cuerpo de la iglesia.
de acuerdo a Corintios, porque unos somos miembros de los otros y todos tenemos diferentes dones y diferentes llamados, pero un solo Espíritu nos ha creado, el que nos ha dado ese soplo de aliento, el cual tenemos todos nosotros. Por eso habla acerca de los maridos en Efesios 5:25, empieza a hablar acerca de los maridos y dice esto: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo puede mirar esto usted? ¿Cómo lo puede tomar con su esposa? Si Cristo a la iglesia, su amada, a la iglesia, se la quiere presentar sin mancha, sin arruga, sin defecto alguno, para sí mismo, ¿no quisiera usted tener una esposa así? Cuidarla, guardarla, protegerla, en sus debilidades ayudarla, en los momentos difíciles en los cuales usted no puede entenderla y ayudarla, para que ella también sea esa ayuda para usted. El problema es que nosotros tenemos un problema, hermanos, y es por la caída del pecado. Y es que por naturaleza somos egocéntricos. Por naturaleza todo el tiempo miramos el problema nuestro, lo que nosotros estamos pasando. Todo el tiempo queremos ser comprendidos y nunca queremos comprender a nadie. Todo el tiempo se centra en mí, mi problema, mi asunto, mi situación, y yo. Y la pregunta es: ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está ella? ¿Cómo se siente ella? ¿Alguna vez te has detenido a entenderla? No es fácil, porque a veces uno quiere entender ciertas situaciones, pero hay veces que el Señor no te ha dado para que la entiendas, sino para que la ames. Y a veces a la esposa también no es para que lo entienda, sino para que lo ame, destacando sus virtudes y ayudándolo en sus debilidades. Pero cuando el hombre empieza a destacar las debilidades de su esposa y le empieza a decir: tú eres esto, tú eres aquello, eso no sirves para nada, a sí mismo se está diciendo que no sirve para nada. De sí mismo habla. ¿Se acuerdan de aquello que les conté de aquel hombre que estaba en una plaza? Estaban ahí los dos, y un hombre y el otro, y se decía: pues esa mujer que está ahí es miserable, esta pobre mujer sufre. Tiene un marido que es de lo peor, ese hombre. Esa pobre mujer tiene una vida que... Y dice: bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Pues porque yo soy su marido. ¿Se imagina a alguien así hablando de esta manera? Entonces no podemos hablar nosotros de esa manera de ninguno de nosotros, especialmente de nuestros cónyuges, sino entendernos en nuestras debilidades. Pero el hombre debe tomar la responsabilidad, de manera que si su esposa está mal, de alguna manera debe de enseñarla. El problema es que tendemos a jalar y arrastrar. Es que no nos tomamos el tiempo para enseñarla, porque toma mucho tiempo. Queremos hacer arrastrado aquello y no tenemos ni siquiera la voluntad de dar 3, 4, 5 pasos para acercarlo, para entender. Así es que por causa de ello, del pecado que entró, Dios estableció este orden, y aún científicamente y químicamente los cerebros actúan y interactúan de diferente manera, porque a uno lo diseñó de una manera y a otro de otra manera, y al unirse los dos tienen ese complemento para guiar, cuidar y fomentar el hogar y la familia, para que la familia nunca sea apartada, sino se una más. Estando el Señor en el hogar, yo le garantizo, porque todos nosotros, y yo estoy seguro que hay muchos hombres que me entienden, que a veces uno tiene muchas inseguridades y muchos miedos y muchos temores. Pero que uno los quiere dar a conocer, porque es que uno, cuando no está en el camino del Señor, ¿verdad?, es bien difícil de expresarse, ¿no? ¿Cómo quiere decir que tiene ciertas situaciones o temores? Porque ¿qué van a decir? Pero cuando uno viene en el Señor, uno puede hablar con el Señor y se le hace bien fácil. Y cuando uno aprende a hablar con Dios, uno tiende a expresarse más fácil lo que uno siente. Y sabe, el corazón se vuelve más pequeño de uno, para uno poder entender esa parte que es caída de uno. El Señor la endereza cuando uno va entregándose al Señor. Así es que dice:
así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que no ama a su mujer, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Una vez más, el 28, para el que lo quiera leer, Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, así a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aleluya. Una mujer, mira hermano, hay muchas maneras como entran los adulterios, porque nosotros podemos mirar los adulterios de muchas maneras. Cristo lo extendió perfectamente para que nadie pudiera vivir por la ley, es decir, nunca me he acostado con nadie, pero Cristo lo extendió y dijo: yo os digo que aquel que haya deseado en su mente a la mujer ya adulteró. Y eso solamente el Señor lo puede mirar. Pero miren hermano, hay varios tipos de adulterio, y uno de ellos, y mucho cuidado a todas las parejas, cuando un hombre se encuentra una mujer que dice: ay, soy incomprensida por mi marido, ay, mi marido aquí, mi marido allá. Cuidado, ese es el principio de adulterio, porque ella va a empezar a destacar las debilidades del marido, y usted va a empezar: pobrecita, pobrecita, cómo sufre, y de repente terminó cayendo. Y eso es una manera, un principio de adulterio. Cuando una mujer empieza a quejarse con un hombre de su situación, no es correcto, y el hombre que cae por ello también, o el hombre que se acerca a una mujer y le empieza a decir que su esposa no lo comprende, cuidado, ese es un principio de adulterio, porque si él quiere consejería, buscará a su pastor, buscará a un anciano de la iglesia, o si él quiere ser entendido, hablará con su esposa, porque ¿quién mejor para que lo entienda si su esposa, no? Así es que nótese esto. Así que la Biblia lo sigue diciendo: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino como la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros del cuerpo, de su carne y de sus huesos, y ahí luego sigue diciendo: porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No hay separación. Así es que notemos todo esto, y sigue diciendo, para terminar, vamos a leer todo el capítulo, porque somos miembros de Dios, pero dice: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amada iglesia del Señor, hemos concluido con este estudio. Yo espero que sea de bendición, espero que nosotros nos afirmemos como hogar. Yo no quiero que nadie se sienta afectado. Todos nosotros estamos en un proceso. Queremos aprender a ser. Yo quiero aprender a ser un buen marido. Yo quiero ser un buen esposo. Yo quiero ser un buen padre. Cada día debo de esforzarme. Se lo digo con el corazón. Yo quiero ser mejor cada día. Yo desde que conocí al Señor, yo quiero ser mejor. Yo quiero amar a mi esposa como ella quiere que le ame. Pero yo necesito cada día someterme a Dios para que me ayude. Yo quiero amar a mis hijos cada día y comprenderlos. Porque es fácil decir: así te digo y así lo harás. Y si no lo haces, esta es mi casa y aquí te sujetas. Y solo le estoy abriendo la puerta a mi hijo para que se vaya. Hay asuntos que no se pueden tratar si no es a través de la oración y humillándose delante de Dios para que nos ayude. Y ese es mi deseo, para que haya hogares fortalecidos y familias fortalecidas en el Señor, para que todos nosotros nos podamos entender cómo Dios nos ha diseñado diferentes, pero con un propósito: que nos amemos como familias, como cuerpo en Cristo que somos. Sigamos adelante, busquemos la presencia del Señor, no desmayemos, porque el galardón en los cielos es grande. Puestos de pie, amada iglesia, vamos a darle una alabanza al Señor y darle gracias en este servicio de damas y bendecir su nombre por lo bueno que ha sido con nosotros, porque nos ha tenido mucha paciencia. Ay, nuestro Dios es paciente con nosotros. Cuánto nos ha esperado para que nosotros podamos amar como Él nos ama, para que nosotros podamos entregarnos con esa pasión que Él se entregó en la cruz por nuestros pecados. Así nosotros también amar incondicionalmente, porque qué mérito tendría que yo ame a los que me aman o ayude a los que me ayudan. No tendría ningún mérito si yo amo incondicionalmente
incondicionalmente, sacrificialmente, como Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela en aquel día sin mancha, sin arruga, a sí mismo como aquella amada tallada por él. Gracias, solo. oh, te damos gracias, Señor.